Salmo 130, del 1 al 8. Amén. Amén. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Padre Santo, te doy gracias Padre Santo, te doy gracias por la redención de todos mis pecados, por la redención de todos mis los pecados, pasados, los pasados, los presentes y los futuros, porque tu sangre preciosa porque tu sangre me ha limpiado y me ha justificado delante de Dios Padre. Señor Jesucristo, eres mi Señor, mi Salvador, y solo ante ti me rindo. Gracias por ayudarme cada día, gracias por ayudarme con tu Espíritu Santo, alumbrar mis ojos, alumbrar mi entendimiento y guiarme siempre a tu verdad. Enséñame, oh Dios, tu voluntad y guíame por el camino eterno. Ayúdame a poner los ojos en la eternidad, porque esto es pasajero y un día se va a desaparecer. Pero tú y yo somos eternos. Y me has prometido, allá en tu trono, estar a tu lado. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, alumbrando mis ojos y dejándome ver y conocer tu grandeza, tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Solo en ti esperamos, Señor, porque en ti hay misericordia y grande redención. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Y cada mañana son nuevas. Hoy, Señor, tú las renuevas con tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 60. Libro de Isaías, capítulo 60. No tanto. Un poquito más ahí, Isaías 60. Pero antes de que la leamos, me gustaría compartirles lo siguiente. Normalmente no sé si el término sea dinámica, pero digamos que lo que sucede cuando Dios quiere que de alguna manera compartamos una palabra con ustedes o con otra persona, pues nos da o la palabra o nos da el tema o nos da la circunstancia, y alrededor de eso pues uno le pide a Dios discernimiento para después compartirlo. Pero hay momentos en los que, por lo menos me ha pasado a mí, no sé si a ustedes, uno está orando y lee una palabra, pero uno sabe en el fondo que si bien es palabra de Dios, no es esa la palabra que quiere para ese momento. O si bien uno puede acudir a otras fuentes, uno sabe que no necesariamente esa es la palabra. Bueno, hoy fue un día de esos. Hoy fue un día de esos en los que, hoy no, estos 2 o 3 días anteriores han sido así. Señor, ¿qué quieres que hablemos? Y yo no sabía qué era lo que Dios quería hablar. ¿Qué quieres compartir a nuestros corazones y qué quieres que salga de nuestra boca para compartir? Y no sabía. Y ayer lo mismo, ayer dispuse un rato también para buscar y nada, esta mañana y ahora en la tarde tampoco. Pero como siempre Dios hace misericordia, yo le decía a Martica temprano, yo sé que no sé qué voy a hablar. Es literal, no sé qué es lo que Dios quiere que diga, pero Dios me va a decir qué es lo que Dios quiere que diga.
en el momento. Y literalmente así sucedió. Llega un hermano aquí a la iglesia y me dice, esta palabra Dios me la dio a mí, pero que venga a compartir contigo. 5 minutos antes de que todos ustedes llegaran. Mentira, ya han llegado inclusive. Para que nos demos cuenta, no de alguien por así, es improvisador. ¿Cierto? Oye, eso tan vivo, tan piquín. Pero, ¿saben ustedes que sería, de hecho, mucho más bíblico, y permítanme, me tomo estos minutos para expresarlo, sería mucho más bíblico que cada vez nosotros dependiéramos menos y menos de aquello en lo que creemos habernos preparado, cuando de Dios se trata, y dependiéramos mucho más de aquello de lo que Dios quiere que hablemos. Y porque en ocasiones entonces simplemente lo que el predicador o predicadora de turno hace es hacer las veces de expositor, como cualquiera que hace una charla, un seminario. Se prepara, hace su presentación en PowerPoint o en cualquiera de las aplicaciones y ¡ay, chévere! Sí. Pero qué edificante es cuando lo que se comparte es lo que Dios quiere que se comparta. Y cuando sucede al contrario, lo que puede pasar es que la persona se sienta tan segura de lo que ha estudiado, de lo que ha averiguado y de cómo lo ha estructurado y de lo que sabe, que entonces no necesita a Dios. ¡Qué peligro! ¿Ok? Lo menciono porque viene muy al lugar, a propósito de las circunstancias. Miren que me ha podido quedar callado y no compartiendo con ustedes, pero era necesario que así fuera. En algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a estar delante de autoridades, y lo van a estar, no se preocupen de qué van a decir, porque el Espíritu Santo va a dar testimonio y les va a contar qué es lo que han de decir en ese momento. Y una persona bien ansiosa, alguien que quiera tener todo así, y, Señor, porque soy honesto con ustedes, si uno quisiera, Internet es una fuente infinita para surtirse de cualquier mensaje, de cualquier sermón. Hay libros enteros escritos para sermones y para mensajes. Y entonces pues sería bastante frívolo y superficial el creer que se está preparado porque ya tengo listo los 52 mensajes o los 140 mensajes de todo el año, entonces simplemente llego aquí y abro la Biblia ese día. Hoy fue un día distinto, si bien es necesario que nos preparemos y cuando Dios nos habla del tema o de la escritura, profundicemos en ella, porque pues nos compete saber de qué vamos a hablar. Pero hoy Dios lo quiso así. Y cuando el Señor Jesús le decía a sus discípulos, el Espíritu Santo va a revelarle lo que hay que hablar, pues hoy es un día de esos. Y hoy vamos a leerlo ahora más tarde en la escritura. Hoy, como Jesús dijo en su momento, hoy puedo decir, por lo menos yo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Literal. Pero vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 60. Vamos a leer inicialmente versículos 1 y les digo dónde paremos. Amén, ¿ya lo tienen todos? Amén. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pausa aquí. ¿Cuántos de ustedes han asociado en algún momento, si no lo habían hecho, esta es una oportunidad por lo menos para considerarlo? Cuando la escritura habla de naciones, literalmente ¿a qué se refiere? A pueblos, ¿cierto? Sí, literal, naciones. Pero nosotros veníamos hablando en semanas anteriores a propósito de Daniel. No vamos a continuar, hoy hacemos una pausa con Daniel. Perdón, porque les contaba a propósito de la palabra para hoy, ¿cierto? La lógica era, sigamos con Daniel. Y yo sabía, de parte de Dios, que hoy no. Pero había algo allí de Daniel que sí nos puede servir para comentar lo que está diciendo la escritura ahora. Dice que andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En Apocalipsis, la escritura dice que las naciones que hubiesen sido salvas
estarán y andarán a tu luz. Hablando de la Nueva Jerusalén y de lo que significaba la iglesia conformando la Nueva Jerusalén. O sea que esta asociación es importante que ustedes y yo la tengamos en cuenta. Naciones significan pueblos. Recuerdo que la vez pasada alguien preguntaba a propósito de quién iba a reinar o por qué se iba a reinar y quiénes eran los que iban a reinar. De eso hablaremos Dios mediante más adelante, no hoy, sino en la próxima vez que retomemos Daniel. Versículo 4 dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido hacia ti. Si naciones, la Escritura nos define o nos describe como pueblos, como gentes, y dice que las naciones van a venir. Okay. No es, la literalidad no nos implica de que Ecuador, Perú y Venezuela se acercaron y aplastaron a Colombia como territorio geográfico. Por supuesto está hablando acerca de las personas que las conforman. Entonces es importante que ustedes y yo nos interpretemos y nos identifiquemos como la iglesia, que todavía no entendemos cuál es ese concepto de iglesia. Bueno, no sé si usted lo tiene claro. ¿Sí? ¿Tenemos claro qué es el concepto de iglesia? O sea, nosotros somos el Israel de ahora, el Israel. Ok, pero en términos, bueno, perdón, porque tal vez no planteé la pregunta adecuadamente. Si nosotros pensamos en Bogotá, ¿qué viene a nuestra mente acerca de Bogotá? La capital. La capital, pero ¿y qué es Bogotá? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la describimos? Una ciudad. ¿Y qué sabemos de Bogotá? ¿Qué es qué? Que hace frío, que es Grandísimo. que es grande, ¿ok? ¿Cuál es la característica de sus gentes? Normalmente. Que son fríos, algunos sí, parcos tal vez, muy ensimismados. ¿Cómo son los cielos de Bogotá? Nublados, ¿ok? Lluviosos, tal vez. ¿La ciudad cómo es? Verde, alegre, tropical. ¿Cierto que miren que cuando describimos la ciudad, viene a nuestra mente una serie de facetas que pueden ayudarnos a describirla? Cuando la Escritura dice que la iglesia y la Nueva Jerusalén son prácticamente lo mismo, uno piensa en la Nueva Jerusalén como iglesia, perdón, como ciudad, y entonces se imagina las calles de oro, las puertas con piedras preciosas, pero ¿cómo nos imaginamos la iglesia? Yo no sabía que la Nueva Jerusalén era la iglesia. Hay una asociación preciosa en el Apocalipsis que hace mención a la cual uno debería quedarse pensando como que, ok. Porque si ustedes son pillines, y sé que lo son por la ayuda del Espíritu Santo, recordarán que Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén va a ser presentada como una esposa, ataviada. Y entonces si Jesús no tiene dos. Él no tiene dos mujeres, dos esposas, es una sola. Y si hace reflexión o referencia acerca de la Nueva Jerusalén con términos que son exclusivos de la iglesia, es porque hay una asociación. Entonces por eso viene la pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para ubicarnos como iglesia, como cuerpo? Visiones no. Imagínese usted, ¿cómo le describiría usted a alguien la iglesia de Cristo? Uno a la vez. ¿Cómo describir? Sí, si alguien que no conoce de Cristo llega y dice, usted habla toda hora de la iglesia de Cristo y ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cómo es? Miren que podemos decir que la Nueva Jerusalén, es como la Nueva Jerusalén, pero la persona que no conoce no va a entender mucho de eso. Pero nosotros, ¿cómo podríamos describir? Esto es no porque yo tenga la respuesta. Santa pura. Santa pura, ok, esos son atributos, características y algo que nos ayuda a describirla. Amorosa. Si le tuviésemos que dar forma, como describimos a Bogotá, que era grande, que era fría, que Pues era ella nula. es la novia.
que dice que es la novia. ¿Y cómo está la novia? Vestida ¿Y para cómo, la boda. qué tipo? ¿Anda en minifalda? No, vestida para la boda. Dice, dispuesta como una esposa Ataviada. ataviada para su marido. Ataviada. O sea que si tuviésemos que dar una personificación al concepto de iglesia, tenemos que necesariamente ubicarnos, ustedes y nosotros, como parte de ese cuerpo. Creo que cuando la Escritura habla que somos parte del cuerpo de Cristo, uno a veces que ese cuerpo lo ve como todo etéreo, ¿cierto? ¿Cómo así que cuerpo? ¿Cómo cuerpo? Pero si tuviésemos que darle una forma, estaríamos hablando de una forma como la concebimos nosotros, celestial, pero que en algún momento fue humana. Una iglesia que ha sido transformada. Vayamos a Isaías 61. Preciso me tocó mi lectura, fue Isaías 60. Isaías 60. Otra validación de cómo Dios nos ama. Isaías 61, el capítulo siguiente. Esto lo hemos leído en otros momentos y miren ustedes que si uno no tiene una concordancia o una referencia bíblica, el encontrar la asociación no es de manera inmediata algo que se logre. Pero aquí, ustedes, y ahora vamos allá a Lucas, donde el Señor Jesús está hablando de esto, aquí vamos a entender por qué Jesús dijo lo que dijo, refiriéndose a quien se refería. Y por qué Él estaba diciendo en ese momento, hoy se ha cumplido delante de vosotros esa escritura. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Recordarán el martes pasado que les decíamos cómo Jesús había omitido de manera deliberada la segunda parte cuando hablaba de venganza y se ha quedado en el año de la buena voluntad al Señor. Jesús vino a predicar libertad a los cautivos. Y si nosotros somos parte del cuerpo que se generó a propósito de esa libertad, nosotros estamos llamados a predicar exactamente lo mismo que el Señor predicó. O sea, no hablar un lenguaje castigador, nada así. El lenguaje castigador, si bien es bíblico, hablábamos la semana pasada, creo que fue el sábado, hablábamos y espero que haya quedado un poco más claro para la mayoría de nosotros, de que es bíblico, está en la escritura, pero no está escrito para nosotros. Nos toma como referencia y nosotros deberíamos mirarlo no para sentirnos aludidos, pero para dar gracias a Dios por todo aquello lo que nos ha salvado y nos ha sacado. Entonces, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, que jugando con el mismo tema de imaginación, ¿quién está hablando aquí? ¿Cómo sabemos que es el Señor Jesús que está hablando aquí? Yo le dije ya. Porque él mismo lo leyó. Sí, no, ay, ¿cómo que va a salir Andrés? No, la escritura es la que dice. ¿Ok? Él mismo lo creyó y lo proclamó. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. ¿Cuántos aquí podemos decir que estas palabras son realidad en nuestras vidas? El Espíritu del Señor está sobre mí. Te invito a que levantes su mano. Con la seguridad. Si alguien no la levanta, dígame para que oremos y reciba al Señor. Es todo lo que necesita un ser humano para que el Espíritu del Señor venga a morar sobre usted. Aclaro y no sé si esa sea una razón para... A veces como que lo dudo porque a veces siento, pues caigo como en mucha depresión, ¿no? Entonces... Bueno, la depresión sería como consecuencia de lo que tú has pensado, de lo que tú has hecho, o como consecuencia de lo que el Señor Jesús ha pensado o ha hecho. Ok. Entonces, ¿de quién depende aceptar o no la libertad con que Cristo te ha hecho libre? ¿Quién ya hizo lo que tenía que hacer para que tú accedieras a la libertad? La pregunta de hoy es,
¿Cuántos podemos decir que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí? Y aclaro que no estamos hablando de quién habla en lenguas, quién profetiza, quién interpreta sueños, quién ve el futuro O o quien quién sea ve un el pasado. cristiano perfecto. O quién, no estamos diciendo que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Jesús hizo esta declaración tremenda y a nosotros hoy nos parece que era lógico porque es el Hijo de Dios. Pero a nosotros la Escritura dice que nos ha sido dado poder de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Y cuando Jesús decía, cosas más grandes que estas harán ustedes, puede que muchos lo asocien con prodigios y milagros. Pero yo me atrevería a decir, con permiso de Dios, que para nosotros los seres humanos no hay nada más grande debajo del cielo que acceder a la salvación que nos ha entregado. Si hay algo grande, es precisamente eso. Entonces, imagínense ustedes tan grande que Dios ha dado y que ahora Dios le diga, a través de ti, yo quiero compartir y dar eso tan grande que te di a ti, ahora lo quiero dar para todos los demás. Y esto solamente puede tomar lugar en nosotros si el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, hay que mencionarlo. ¿Para qué quisiera uno que el Espíritu del Señor esté sobre uno? Ustedes recordarán ese evento por allá en los Hechos, siempre lo mencionamos, cuando aparecieron los espantadores de espíritus ambulantes. ¿Se acuerdan ustedes que vieron a Pablo que echaba y le obedecían ay, yo también, y habían varios hijos de un personaje que dijo, ay, yo también? Bueno, no estamos hablando de el Espíritu Santo para echar fuera demonios, el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Estamos hablando del Espíritu Santo para que nos dé cimentación a nosotros, nos afirme, nos reafirme en aquello que Jesús ha dicho que va a tomar lugar en nosotros. Jesús estaba hablando en Isaías 60, leímos, a propósito de la gloria venidera de Jerusalén. Aquí en el 61 está hablando de las buenas nuevas de salvación para Sión. Y resulta que a nosotros Jesús nos incluyó en esa Sión. Nos dice la Escritura que somos hijos de Abraham espiritualmente. No depende de nuestras obras. Nunca. Y si esto ha llegado a pasar por nuestra mente en algún momento, este es el momento de liberarnos de eso. No hay obra alguna que hayamos hecho que sea la que nos ha acercado a la gracia, a la salvación del Señor Jesús. Ninguna. No importa qué tan bueno usted cree que haya sido en esa obra tan magna que hizo, no es eso lo que lo acercó a Dios. Más bien, la misericordia de Dios permitió que a través de usted se hubieran hecho esas obras. Pero no es por nada que nosotros hayamos hecho, es única y exclusivamente por gracia. Entonces ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos podemos decir que el Espíritu del Señor está sobre nosotros? Amén. De eso tiene que haber seguridad. De esto depende la vida y la muerte en el mundo espiritual. Cuando en el mundo espiritual al creyente le pregunte un espiritucho, ¿tú en nombre de quién vienes? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién fue que me predicó la palabra? Carlitos, no. Johncito. Voy a hablar en diminutivo, deja bodas. Puede que le diga el Espíritu. ¿Okay? Pero no depende de las obras nuestras. Depende de lo que Él haya hecho. Y si nosotros tenemos seguridad de que la obra que ha sido hecha en nosotros la hizo Él, tenemos acceso a la libertad que Él dice y nos promete que nos hace verdaderamente libres. Esto aplica a lo emocional, a lo sentimental, a lo físico, absolutamente a todo. ¿Qué traíamos nosotros de nuestro pasado que todavía permanece en nosotros ahora? Que es necesario que nos limpiemos. ¿Qué traíamos? ¿Qué aprendimos de los sabios abuelos que tuvimos? Porque seguramente no todo lo que nos decían era sabiduría de Dios. A pesar de que el mundo dice de los viejos que en las canas está la sabiduría. Y no, pues en las canas está el pelo blanco. Sí, porque la sabiduría está en todo aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios y se deje guiar por Él. Ese es sabio. Sabio no es sinónimo de conocimiento. ¿Saben ustedes? Sabiduría es sinónimo de aplicación del conocimiento de Dios. Eso es lo que es sabiduría.
Lo otro es conocimiento, y para conocimiento pues Google, o el Instituto Bíblico, o la universidad, pero eso no nos hace a nosotros acreedores de la salvación. Jesús estaba diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Quiero continuar con la pregunta. ¿Para qué vino el Espíritu de Dios sobre nosotros? Dale, fue porque eso solamente queda grabado y nadie lo ve. Para liberarnos, para todo lo que dice. ¿Para qué vino el Señor, el Espíritu sobre nosotros? Para liberarnos. Liberarnos, salvarnos. Primero, para darnos convicción de cuál era el requisito que teníamos que tener para ser salvos. Pecado. ¿Y qué pasó para que recibiésemos al Señor? Reconocimos que éramos pecadores. La Escritura dice que Él viene y pone en nosotros, ¿se acuerdan ustedes qué dice? A propósito del pecado, convicción del pecado de nosotros. Y por medio de Él reconocemos que necesitamos un Salvador. Esto es lo que nos promete la Escritura. Entonces dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y además estamos ungidos. Ahora se las puse más difícil. Porque si al principio decían, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Y uno dice, ay, yo qué hice ahora, yo qué hablé, a quién insulté, cómo mentí. Y pareciera que dependiera la respuesta de todas las anteriores. Y, claro, esto no es una invitación a que usted vaya a mentir, a pecar, a hacer todo lo que quiera. Por supuesto que no. Pero no depende de eso la obra que el Señor Jesús ha obrado en nosotros. No es por nuestras obras. La santificación es algo que cultivamos y que vamos ejercitando conforme avanzamos en el reino de los cielos. Pero no somos salvos porque hayamos sido santos. Es importante que ustedes y yo lo tengamos claros. Es al contrario. Somos santos porque fuimos salvos. Si se necesitara como prerequisito de la santidad para ser salvos, pues ninguno estaríamos aquí. No podríamos acceder como requisito. Por eso el único requisito que Dios necesita de nosotros es que seamos pecadores declarados. Señor, sí, yo. ¿Dónde están los pecadores de? Como me dicen los DJs. ¿Dónde están los pecadores de? ¡Ah! Sí, tendríamos que levantar la mano. Pero cuando me preguntaran, ¿dónde están los que se van a condenar por el pecado? Pues, la mano nosotros abajo. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces miren, la primera pregunta parecía como que, ay, ¿cómo así? ¿Será que sí tengo el Espíritu Santo o no? Ya espero que haya más claridad sobre eso. La segunda, ¿estamos ungidos? Sí. ¿Qué significa unción para ustedes? Elegidos. 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 Y si le damos una descripción a la acción de ungir, ¿qué viene a sus mentes? Verter un aceite. Ungir. Así ungía, así buscaba a Dios a sus escogidos. Aceite y lo derramaba sobre toda la persona. Dice la Escritura que el Espíritu de Jehová está sobre el Señor, o sea, sobre nosotros, porque me ungió Jehová. ¿Para qué somos ungidos? Para que llevemos las buenas nuevas que a nosotros nos llegaron. Y qué hermoso que pudiésemos decir constantemente, a propósito de compartir estas buenas nuevas, que pudiésemos decir como Jesús dijo cuando estaba en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes se imaginan la fiesta en los cielos cada vez que usted le comparte el amor de Cristo a una persona y que usted dijera en ese momento, no tiene que decírselo a la persona, pero si quiere lo puede hacer. Hoy se ha cumplido esta palabra delante. ¿Y de qué palabra está hablando? Hoy te hablé el Evangelio. Hoy te presento las buenas nuevas de salvación. Y hoy te presento al Espíritu Santo que te va a ungir. Y cuando usted le diga, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque la misión no es ni fue exclusiva de Jesús. Él fue el pionero. Pero si hubiera sido exclusiva de Él, pues no hubieran necesitado ni apóstoles, ni discípulos, ni iglesia. Es más, ustedes saben que la Escritura habla del Señor Jesús primero como el Unigénito. El unigénito. ¿Qué significa ser unigénito? El
es muy literal. Unigénito. ¿Ok? Pero ¿sabe qué dice después de él? La misma escritura, que ya no es el unigénito, sino es el... ¿Y cuál es la diferencia entre el unigénito y el primogénito? Que es el primero de muchos otros. Ya el primogénito no es el único, es el primero de los que van a venir. Y nosotros, ustedes y yo, somos parte de esa familia que Dios creó a propósito del unigénito y luego el primogénito Jesús. Nos ungió, nos estableció, nos confirmó para que sus buenas nuevas resplandecieran en nosotros, pero también para que nos alejásemos de la oscuridad. Porque el versículo 60 que leímos al principio hablaba a propósito de la luz de las naciones y la diferencia de estar en la oscuridad y en la luz. Y hoy que estamos, no decimos que vemos, como decían los fariseos, pero hoy que estamos a la luz de Él, podemos darnos cuenta de la diferencia conforme a las tinieblas con que andábamos antes sin Él. Creo que de esto podemos dar fe todos y cada uno de nosotros. Aquellos que hayan conocido una sola palabra y la tengan grabada en su corazón, pueden dar fiel testimonio de la diferencia que ha habido en sus vidas, antes y ahora. Y seguramente hay todavía algunos vestigios de esa vieja criatura, pero tenemos claro de que la luz por la que nos movemos ahora es la luz de la que alumbra el Señor Jesús. Versículo 2 lo retomo. ¿A qué vino el Señor Jesús? La segunda parte en el 1. Dice que vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y aquí detengámonos un segundo. ¿Cuáles son las nuevas que usted predica a los abatidos? Cuando una persona viene, se acerca a usted y le pregunta o le dice o le comenta lo difícil que está el mundo y lo tenebroso que es, ¿usted qué le diría? Predicarle el amor de Dios. Buenas nuevas. ¿Usted por qué habla de cosas buenas y mira cómo está la circunstancia? ¿A qué estamos llamados nosotros? Ojo, no confundamos las buenas nuevas con palabras positivas. ¿Ok? Aunque si bien siempre lo repetimos, siempre va a ser mejor una palabra positiva que una negativa. Pero si viene de Dios, lo que necesitamos es una palabra, indistintamente de que esta parezca o no negativa. Pero la Escritura nos dice que vamos a predicar buenas nuevas a los abatidos. Creo que fue el sábado pasado, en una de las escrituras que tomamos, a propósito, creo que era la primera carta de Tesalonicenses, decía que teníamos que alentarnos los unos a los otros con estas cosas o con esta noticia. ¿Se acuerdan de qué estaba hablando el apóstol Pablo en esa referencia? ¿No recuerdan en primera carta de Tesalonicenses? Él estaba hablando a propósito de él. ¿Ok? Donde él le dice, no dejéis conturbarle por escrito mío ni por dicho mío en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a que el día del Señor está cerca. Y empieza y les dice, y al final termina, alentados los unos a los otros con estas palabras. De eso se trata las buenas nuevas. Que es que estamos escondiendo la realidad del mundo con lo que está pasando. No, es que nosotros estamos llamados a hablar de las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Pues lo que el Señor Jesús dejó como herencia para ustedes y para nosotros. Dios nos está llamando a que seamos pioneros de su palabra, por su palabra y para Él, para que otros lleguen a Él por su palabra. Estamos llamados a proclamar las buenas nuevas. Y la pretensión, o una de las pretensiones del mensaje, es que nosotros podamos, por lo menos interiormente, asumir el decir cada vez que esto tome lugar en nuestras vidas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando usted reciba la bendición que está esperando de Dios, por la que ha estado orando tanto tiempo, tantos segundos, ha pasado 3 minutos y todavía sigue orando, y la reciba, qué bendición que usted pueda decirle a Dios y a quienes quieran escucharlo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de nosotros. Y cuando le puedan predicar el evangelio a otra persona, a un abatido del corazón,
alguien que llegó aplastado por todo lo que el mundo ofrece, puedan decirle las bendiciones que Dios tiene para él, si lo recibe, y que ustedes terminen diciéndole a él, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y que cuando usted ponga por alguna razón en duda si tiene o no tiene la libertad con que Cristo lo dice libre, usted se recuerde a usted mismo o a usted misma, es que ya hoy se ha cumplido esa palabra delante de él. ¿Cuál palabra? La que él vino a proclamar, libertad a los cautivos. ¿De qué posiblemente estuvimos cautivos o estábamos cautivos? No es quedarnos dando vueltas en un remolino eterno e infinito de lo que éramos. Es recordarnos constantemente lo que ahora somos, lo que Dios dice que somos. Amén. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas es Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4 y vamos al versículo 16. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, Lucas 4, no está en el 16. Este es el evangelio con que Matica aprendió a hablar inglés. ¿Lo sabe? Lucas de Goyo. No entendieron el chiste. No entendieron el chiste. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo le pido el favor de que ponga el dedito allí y si quiere retome de nuevo Isaías 60, simplemente para hacer una referencia que pienso que es de vital importancia. Isaías capítulo 60, si quiere, crea por fe que lo vamos a leer de allí mismo. Isaías 61, pero el día 60 no 61. Miren, dice, el Espíritu del Señor Señor Jehová está sobre mí. Si Isaías fue el que escribió el libro, ¿quién era mí? Jesús. Y antes de que apareciera el Señor Jesús, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Que estaba hablando Isaías. Y es totalmente cierto, perfecto y bíblico. Jesús hace algo que es maravilloso y que es determinante para la comprensión de la Escritura, para la asociación de la Escritura y para la ejecución de la Escritura en nosotros. Si Jesús hubiera dicho, en Isaías se cumplió la Escritura, todo hubiese quedado visto y entendido como que Isaías fue la figura. Pero Isaías mismo estaba hablando en primera persona. Y Jesús hace algo insospechado o inesperado. Y casi que corrió a Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Las mismas palabras, porque el que estaba hablando era el Espíritu del Señor. No estaba hablando ni la mente de Isaías, ni estaba hablando la mente o el raciocinio de Jesús. El Espíritu Santo está hablando a través de él. ¿Y por qué digo que es determinante para nosotros? Porque el ejercicio que nos enseñó el Señor Jesús aquí, de hacer nuestra, de apropiarnos de la Escritura, es algo que tiene que tomar lugar en nosotros día a día y en todo momento. Porque el Espíritu del Señor está sobre el que está predicando, ¿no? El Espíritu del Señor está
sobre mí. Por eso les preguntaba, ¿cuánto tiene convicción de que tenemos al Espíritu Santo? Eso tiene que haber claridad. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Entonces deberíamos poder hablar en primera persona. Cuando usted lea la Escritura, y esto hemos hablado en otros momentos, pero lo retomamos, tendríamos nosotros que poder, cada vez que hablen de él, ella o ellos, poder incluirme a mí. Y si usted hace este ejercicio cuando haga sus oraciones, va a darse cuenta cómo Dios le está hablando a usted. Ya como no parece que esta palabra la digo para los corintios. ¿Se imagina en donde la gente concluyera que hay parte de la escritura que fue para los gálatas, pero no para los caleños? U otra para los romanos, pero no para los paisas. O la de los gálatas, pero entonces no para los costeños. ¿Cierto que no concebimos nosotros la escritura como si hubiese sido escrita para otros? El principio bíblico de la comprensión de la escritura es que fue hecha y escrita para nosotros. Para que podamos decir como el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y para que podamos decir como Él dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de todos nosotros. Estamos leyendo Lucas. Versículo, ¿qué paramos? 20. El 20, 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjese Jesús, eso le gustaba hacer bromas. Él llegó y leyó de una manera muy solemne, delante de todos. Recuerden ustedes que es en la palabra. Y Jesús llega ahí y dice, yo quiero leer una escritura. Hago una pausa. Es Lucas 4, versículo 20, 19 y 20. Jonathan acostumbraba a hacer esto antes. Lo ha dejado de hacer. Pero recuerdo a Jonathan 5 o 6 años atrás, en medio de una prédica, él llegaba y decía, yo quiero leer una escritura. Entonces todos nos callamos. Y Jonathan leía. Estaba aprendiendo a leer. ¿Sí? Y leía su escritura y nos demorábamos lo que él se demorase. Si alguno de ustedes lo hiciera, para compartir palabra, la escritura dice que en la asamblea esto es totalmente bíblico. Pero qué hermoso que Jesús llega y lee y todos se quedan, porque era Jesús. Ya tenían un conocimiento de quién era él, qué va a decir, qué va a hacer. Algunos decían, es que él habla como quien tiene autoridad, él no habla como los fariseos o como los escribas. Entonces dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y después se quedó callado y después se sentó. Y todos, me imagino, ¿y qué? ¿Y qué? Y pienso que hizo una pausa muy a propósito, como él la sabía hacer, para darle peso a lo que venía. Y lo dijo, leamos el 20 nuevo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué era de la escritura que se había cumplido delante de ellos? ¿Qué? Que el Señor lo había ungido y que él había venido a predicar las buenas nuevas, a liberar a los cautivos, a dar sanidad a los enfermos. Citó, y es curioso, ¿no? Porque en ese entonces, usted me corrige si me equivoco, pero en ese entonces ninguno de ellos citaba la escritura con la exactitud que hoy podemos hacerlo. Y no porque no pudieran, simplemente no está registrado así. Pero él lo dijo, en Isaías 60, capítulo 1, no existía de hecho ese tipo de nomenclatura para nosotros. Pero sí citó Isaías. Y citó el versículo que él sabía que ellos sabían. Y cumplió lo que todos estaban esperando que alguien más viniera a cumplir. Y Jesús lo hizo realidad sobre él para que pudiese ser realidad sobre nosotros. Qué hermoso, con esto vamos acabando, que ustedes y yo nos podamos parar hoy de aquí con una consigna, con una intención o con una
qué sé yo, con una instrucción de parte de Dios, que podamos hacer nuestra esa palabra que Jesús hizo suya, que podamos decir, hoy se ha cumplido esa palabra delante de vosotros. Que cuando venga la duda, esa inquietud, esa incertidumbre, esa ansiedad o esa incógnita frente a la circunstancia que sea, desde lo más sencillo hasta lo más grande, nosotros podamos recordarnos a nosotros mismos que el Señor Jesús en nosotros hizo que se cumpliera la Escritura y que la hizo para que la dijésemos a título propio, en primera persona. Ay, qué bendición que hoy se cumplió la Escritura en Jonathan. No, eso lo debería ser él. Yo tendría que encargarme de decir lo que se debe cumplir en mi vida hoy. ¿Eso me impide hablar acerca de Jonathan? Por supuesto que no. Pero Jesús no vino a decir, hoy se ha cumplido esa Escritura en Pedro, Juan, Pablo y todos los que antes de él. Necesitaba que se cumpliera primero en él, para que a través de él llegara a los demás. Y lo mismo tiene que tomar lugar en nosotros. La Escritura tiene que cumplirse primero en nosotros, para que los otros tengan evidencia de las buenas nuevas que el Señor Jesús ha enviado a predicar. Porque imagínense una persona bien amargada, bien ácida, que lo bautizaron en vinagre y limón en vez de agua, y no, es que Cristo te ama. Hay muchas personas que por eso no creen en los cristianos, porque han jugado infortunadamente a la religión muchos. Nosotros hemos sido religiosos en muchísimos momentos y Dios nos ha ido alejando cada vez más de eso. Pero qué hermoso que puedan decir a propósito de nosotros, lo que Él dice es lo que yo veo que Jesús hizo. Y en últimas, en el peor de los casos, lo que tendrían que decir es algo que Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Entonces, por lo menos tendría que salir de nosotros palabras para que los otros dijeran, no, pero es que este no hace nada de lo que dice. Pero que el Espíritu Santo se encargue de decirle a él, pero haz lo que él dice, siempre y cuando sea palabra de Dios. Recuerden que podamos decirle a nuestra alma, a nuestra mente, que en nosotros ya se ha cumplido esa palabra delante de Dios y de nosotros. Es que cuando lleguemos al arrebatamiento, en ese momento yo voy a ser libre de todo lo que necesitaba ser liberado. Sí, claro que sí, allá no puede subir nada del mundo. Pero qué triste que mientras eso suceda, se cargue con un poco de bultos y de pianos de cola de hierro que no tienen necesidad de ser cargados. Porque tiene que haber oportunidad en nosotros de decirnos a nosotros mismos que Jesús cumplió la Escritura en nosotros. Miren ustedes, que si eso no toma lugar en nosotros, difícilmente la persona va a creer que la salvación fue dada para él. O no va a entender lo que es salvación. Porque la salvación fue dada para nosotros. Y nos resulta fácil, abro comillas, creer que la salvación nos ha sido dada porque ahora somos salvos. Pero la fe que se requiere para ser salvo es la misma fe que se requiere para creer que la palabra de Dios ha sido dada para nosotros. No son dos tipos de fe. No es, tú necesitas una fe para creer en salvación y otra fe para creer que está siendo transformado. No hay tal cosa en la Escritura. Somos transformados por el mismo Espíritu que nos dio vida, dice la Escritura. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que en nosotros puso el sello que nos declara como posesión de Dios única y exclusiva. Y eso tendríamos que poder decir nosotros en cualquier momento: hoy se ha cumplido o se cumple esa palabra delante de nosotros. Amén. Padre, gracias por las palabras del Señor Jesús en nuestras vidas. Gracias por enviarnos para avisarnos y para contarnos que lo ungiste a Él para que nosotros fuésemos ungidos, Señor. Que le diste buenas nuevas a Él para que nosotros recibiéramos las buenas nuevas, Padre. Que le diste el poder de sanar a los quebrantados de corazón para que nuestros corazones fueran sanados, Padre. Pero también para que a través de nosotros otras personas reciban y recibieran de tu sanidad espiritual y emocional, Señor. Lo enviaste para que
de nuestros ojos cayeran las escamas, Padre, y nos pusiste en libertad a nosotros que estábamos oprimidos. Gracias, Padre, porque nos predicaste el año agradable que era para ti, Dios Todopoderoso. Y hoy podemos decir nosotros que se ha cumplido la escritura que nos diste delante de todos los aquí presentes. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.